buenas tardes, amigos televidentes. Soy la doctora Irina Loor y el día de hoy vamos a tratar de temas muy importantes para conocimiento de toda la ciudadanía en nuestro país y bueno, pues también para las que se encuentran fuera de nuestro querido país ecuatoriano, también puedan informarse a esas personas que están en otros países y que son ecuatorianas respecto al tema tratar demanda de pensión alimenticia en el Ecuador. Pues bueno, para las personas que necesitan saber cómo se realiza este procedimiento, cuándo se procede a realizar la demanda de alimentos, pues debo comunicarles que está en varios artículos, en varios códigos a nivel de Ecuador, comenzando con la Constitución y además también, como lo podemos verificar en la pantalla, está en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 44, 45, 69, 1.5 y demás. También tenemos en la Convención sobre los Derechos Humanos algo muy importante y también tenemos en el Código de la Niñez y Adolescencia en los artículos 20 y 26, también con los enumerados que podemos ver en las pantallas. Bueno, debemos comentarles respecto a esta situación. Bueno, para fijar la pensión alimenticia se procede cuando nosotros, porque la Constitución garantiza el interés superior del niño, tal como lo hemos enunciado y transmitido en la pantalla donde se pudo visualizar los fundamentos de derechos. ¿Cuáles son los fundamentos de hechos? Les voy a dar ejemplos básicos y muy importantes para solicitar la pensión alimenticia. La pensión alimenticia, si bien se han separado en este caso del padre de su bebé, de su hijo, de sus hijos o viceversa, o en tal caso se han separado el papá de la mamá, podrían demandar a la mamá por pensión alimenticia. ¿Cómo es este procedimiento? Como todos sabemos, existe la ley también en la Constitución que se puede realizar la demanda de pensión alimenticias voluntariamente y esto es por mediación. Lo podemos fijar por mediación, también nos ampara la ley de arbitraje y mediación. Debo indicarles que esto es siempre cuando haya voluntariedad. Podemos realizar la fijación de alimentos con acuerdo entre las partes. Uno de los requisitos para fijar la pensión alimenticia en mediación es la cédula, papeleta de votación. También necesitamos los 3 últimos roles de pagos o caso contrario, si la parte que se le va a fijar los alimentos no se encuentra trabajando, un certificado del IES en el que indique que está cesando. También es importante verificar con el certificado de servicios de rentas internas si tiene aperturado el RUT o no, para poder fijar los alimentos de acuerdo a lo que indica la ley. Como mediadores no podemos fijar la pensión alimenticia aunque haya mucho acuerdo. Por dar un ejemplo, es de 135 o 136 dólares y queremos fijar con mutuo acuerdo 90 dólares. No podemos porque hay que acordarse que los derechos de los niños son irrenunciables. Entonces, ¿en qué consiste esta pensión alimenticia? El pago de pensión alimenticia es para la vestimenta, como lo indica la Constitución y demás, salud, medicina, situaciones escolares y demás. En esto consiste el pago de la pensión alimenticia. Ahora, si no hay voluntariedad, pues podemos realizar mediante demanda de pensión alimenticias ante el juez de familia, niñez y adolescencia. Cabe indicar que esto se debe de hacer, para darles otro ejemplo, si se encuentran en la ciudad de Quito, se debe de presentar la demanda en la ciudad de Quito, dependiendo en qué sector se encuentre, porque hay que acordarse que acá en Quito tenemos nosotros algunas unidades judiciales, del Complejo del Sur, Complejo de Iñaquito, de Carcelén y demás. Si la parte demandada se encuentra en la ciudad de Puerto Viejo o en Guayaquil, se debe de realizar en la ciudad que está el demandado. Esto es un proceso que se presenta con un abogado necesariamente para la fijación de pensión alimenticias, en las cuales le van a calificar la demanda. Luego de haberle calificado la demanda, el siguiente requisito para poder continuar es que se le cite en legal y debida forma. Debemos de acordarnos que si no están citados en legal y debida forma, no se puede convocar audiencia. Y esto es muy importante porque al inicio de la demanda de pensión alimenticia se fija un valor. Este valor es provisional. ¿Y por qué, nos preguntaremos, se fija el valor provisional? Lo que sucede para fijar el valor provisional de pensión alimenticia
es que no tenemos la prueba documental para fijarla. Es entonces durante el proceso hasta llegar a la audiencia definitiva, en donde sí fijaremos la pensión definitiva. En ese transcurso de inicio hasta la audiencia ya tenemos todos los elementos probatorios, como por ejemplo certificados o roles de pagos para poder demostrar cuánto está ganando la persona o si tiene otra actividad económica, y en base a eso sí fijar la pensión alimenticia. Es muy importante indicar que cabe demostrar y cabe decir que cuando es más factible que una persona se le pueda descontar mediante roles de pagos cuando tiene un trabajo estable, porque caso contrario existen muchos casos que se van acumulando 1.000, 2.000, 10.000 y cuantías muy grandes y no se les puede realizar el trámite porque de pronto no se les puede citar en legal y debida forma, no hay donde descontarles, y es ahí donde sí se complica un poco para el accionante porque se tendrá que solicitar la boleta de apremio. Pero si esa persona no se la logra ubicar, es algo un poco complicado o fallido. Por eso es muy importante y es beneficioso, sobre todo para las personas que tienen trabajos bajo dependencia, donde sí se le pueda solicitar que se le realice el descuento mediante roles de pagos, porque así la persona actora podrá tener en este caso todos los meses ya el depósito en la cuenta que ha vinculado a pagaduría en el SUPA de la unidad judicial donde se realizó la demanda. También es algo muy importante, y si pueden transmitir por favor en pantalla, respecto a que existe una tabla de pensiones alimenticias, porque dirán, sí, si bien es cierto, en base a los roles de pagos se realiza el cálculo, pero ¿cómo lo realizamos? ¿En base a qué? Nosotros tenemos una tabla de pensión alimenticias que es dispuesta por el MIES. Esta tabla de pensión alimenticias de este año, del año 2024, como la podrán ver en pantalla, donde pueden verificar que si una persona gana un salario, si gana 2 salarios, 3 salarios o demás, se calcula sobre porcentajes y sobre el número de niños. Entonces, todas las personas que están viendo la ciudadanía en la pantalla pueden hacer un aproximado para que puedan hacer un cálculo cuánto les correspondería según las edades, si los niños tienen o el niño tiene menos de 3 años o tiene más de 3 años. Esto es muy importante. O también les invito a que puedan en internet, en el Google, ingresar y poner calculadora de pensión alimenticia del 2024 en Ecuador, y así pueden tener un aproximado más directo respecto a la pensión alimenticia. Entonces, algo muy importante, porque de hoy en día es muy común que se dé en nuestro país, lastimosamente, no solo se trata del papá, sino que también existen casos viceversos de la mamá, donde a veces no se da cumplimiento. Y quiero invitarle a toda la ciudadanía que cumplan con los derechos, los deberes sobre todo, derechos de los niños que tienen de ver a sus padres y compartir, y deberes también de los padres al ser responsables y darles la pensión alimenticia, y que no esperen a que deban de ser demandados para poder cancelar la pensión alimenticia, sino que lo hagan de voluntariedad, porque no hay nada más hermoso que en este caso cubrir las necesidades y ver el crecimiento y que sus hijos estén bien. Así que nuevamente les invito a la ciudadanía entera, pues, que no esperen a ser demandados y que lo hagan de voluntariedad, porque hay que recordar que aparte de la pensión alimenticia fijada, también tienen que cancelar los décimos. Eso también décimos está estipulado para la sierra y también para la costa. Es decir, que si el valor es de $202 en este caso de pensiones alimenticias, tienen que pagar el doble. En este caso serían $400, que son 2 veces al año, que sería el 13º y el 14º. También hay que comentar que también las utilidades deben de ser canceladas. Entonces no hay nada más hermoso que estar al día y cumplir con lo que corresponde tanto los padres como las madres, y no esperar a que les demanden. Cualquier duda, cualquier inquietud, ha sido un gusto y pueden contactarse al número que está en la pantalla. Buenas tardes con todos.